Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el 20º en general y creo que es quinto o sexto de esta temporada estival, en circunstancias bien especiales. En primer lugar, por la tragedia del incendio, de varios incendios forestales, pero en particular el incendio acaecido en las comunas de Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana, con más de 130 muertos a la altura en que estamos registrando este podcast. Eh, Esperamos que las personas que estén escuchando, ojalá no hayan tenido ninguna pérdida material ni humana. Hay gente que lo ha perdido todo y en caso de que así sea, nuestro mayor abrazo fraterno en estas circunstancias tan difíciles que estamos pasando como país, eh, ante estos incendios que se han cobrado vidas humanas, mascotas, bienes materiales, gente, como dijimos, que lo ha perdido todo. Entonces, de verdad, ojalá no sea el caso de alguien que esté escuchando esto, pero de ser así, vaya nuestro mayor abrazo. Y también porque hay una situación de duelo nacional por la partida del expresidente Sebastián Piñera, que ha fallecido en horas de la tarde de este 6 de febrero, producto de un accidente en helicóptero. Independiente del juicio histórico, este es un canal de historia y probablemente podemos hacer y tener un juicio histórico con luces y sombras del personaje de Sebastián Piñera como senador de la República y luego como presidente en dos ocasiones, la segunda de ellas con la segunda mayoría más alta alcanzada por un candidato presidencial en la historia de Chile en votos. Una figura polémica, como dijimos, con luces y sombras, que le tocó momentos tremendamente difíciles, como la reconstrucción tras el terremoto del 27F, el tema de los mineros, el manejo de la pandemia y su polémico rol en la revuelta de octubre, iniciada en octubre de 2019, sobre la cual cada uno tendrá una opinión. Yo tengo la mía y la he manifestado en mis redes personales. Pero sin duda es una noticia que conmueve porque además, independiente de la valoración personal, nos hace pensar en lo frágil que es la vida y que, porque era una persona aparentemente saludable, y que en cuestión de minutos o de horas podemos estar saludando a alguien y luego saber que no la vamos a ver más. Mi pensamiento en lo personal con su familia y sus seres queridos, y creo que es una noticia que es bastante conmovedora y este juicio sí me lo permito hacer al aire porque de alguna forma Sebastián Piñera, para quienes votamos por él, yo voté en más de una ocasión por él como candidato presidencial, representó de alguna forma ese Chile que se fue, un Chile donde todavía mirábamos el futuro con esperanza. Y hoy día, insisto, no voy a hacer el juicio histórico, aunque este sea un canal de historia, de alguna forma también nos despedimos de eso, en particular hablando de su primera presidencia, ¿no? Bueno, recordar a nuestros aliados o media partners, como me lo aclararon este fin de semana, de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, los encuentras en YouTube y en Spotify. Nuestros amigos y aliados de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Diría la mención a que aporten a Flow. Yo voy a seguir colocando el link de Flow en la descripción de cada video como es costumbre, pero en esta ocasión también hay que ser generoso y decir si tienen oportunidad de donar a las cuentas en base a lo del desastre de Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana. Traten de hacerlo, de colaborar. Este fin de semana se va a hacer una teletón en cadena nacional para juntar recursos. Si pueden aportar directamente, recomiendo que lo hagan en las cuentas de bomberos, que siempre necesitan tanta ayuda, y del desafío Levantemos Chile, que tienen una labor titánica por delante tratando de recuperar lo que se ha visto dañado en esta auténtica tragedia nacional de los incendios forestales. Y como dijimos, tenemos que dar pie a en esta situación tan dramática, continuar con nuestra transmisión habitual. Y bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema que de alguna forma nos permite recordar lo que han sido los últimos 4 años en Chile respecto de estos temas relativos al proceso constituyente, plebiscitos. Hemos pasado por 3 plebiscitos desde 2020 hasta la fecha, más otros procesos electorales intermedios. Y el tema de plebiscitar el régimen constitucional no es primera vez que sucedía en Chile. Y no me refiero al plebiscito de 1980 ni al de 1989, que probablemente, si este canal sobrevive, en algún minuto vamos a tratar en Estudio 6, sino que hablamos del primer caso
de un plebiscito constitucional en la historia de Chile, que es el plebiscito constitucional de 1925, que tiene un origen y que tuvo un camino bien especial. Como siempre, vale la pena ponernos en contexto. Para mediados de la década de 1920 ya habían transcurrido más de 30 años del triunfo del bando parlamentarista en la Revolución o Guerra Civil de 1891, con la imposición del régimen parlamentarista, del cual podríamos hablar largamente, quizá también le dediquemos un podcast a eso. Hablamos alguna vez, el segundo episodio de este canal fue sobre el rey del parlamentarismo, Juan Luis Sanfuentes, pero el asunto es que llegada la década de 1920, entre la tensión por la crisis económica producto de la decadencia de la actividad salitrera y una tensión política constante porque el modelo político no estaba dando frutos para lo que necesitaba la sociedad chilena, ya llegada esa década se cuestionaba en ciertos sectores políticos abiertamente la existencia del régimen parlamentario, donde, en resumen, el poder político real no estaba en manos del presidente de la República, sino que estaba en manos del Congreso. Y con ese discurso había ganado Arturo Alessandri las elecciones presidenciales del año 20. Sin embargo, justamente Alessandri fue un poco víctima de las circunstancias y de sus palabras, porque él nunca pudo superar lo que él llamaba la bacanal parlamentaria. Y estuvo atado de manos, fue elegido el año 20, hasta septiembre del año 24, cuando, tras el episodio conocido como ruido de sables, el Congreso queda despojado de poder, el presidente no tenía poder, Alessandri tiene una fuga espectacular desde la moneda, que también merece un relato por sí mismo, y materialmente hablando empieza una seguidilla de juntas militares, a contar del 11 de septiembre del año 24, que en términos prácticos hicieron dejar de imperar la Constitución de 1833. ¿Ya? Pero los militares empezaron a derrocar entre ellos durante esa primavera-verano, primavera del 24, verano del 25, y finalmente tuvieron que solicitarle, mediante una ficción jurídica al presidente Alessandri, que pudiera volver y retomar el cargo, asumiendo que había salido de vacaciones constitucionales, por decirlo de alguna forma, y vuelve desde Italia el 20 de marzo del año 25 en una especie de carnaval social. En Santiago fue recibido de forma apoteósica por la Alameda de las Delicias, tuvo un paseo espectacular y llegaba transformado en una figura absolutamente renovada a liderar el cambio que finalmente la sociedad chilena parecía anhelar, ¿ya? Y apoyado por los militares, que era un tema no menor a esas alturas del partido. Además, Alessandri, y un poco lo hemos sugerido, tenía una ventaja. No tenía Congreso. Alessandri llegó a gobernar sin Congreso, de la mano de los militares, y por lo tanto tenía campo abierto para empezar a proponer esos cambios. De esta forma, el 7 de abril del año 25, vale decir 18 días después de volver a Chile, convoca mediante un decreto supremo una comisión consultiva que inicialmente iba a ser de 53 miembros, pero posteriormente pasaría a ser de 122. Vale decir, muy similar, claro que no como órgano electo, a una asamblea constituyente o a una convención o a un consejo, ocupando las nomenclaturas que se usaron en los años actualmente más recientes. Esa comisión, que estaba, como dijimos, en una situación de anomia legislativa porque no había Congreso, elaboró un proyecto de reforma constitucional. Y no hay que perder este dato de vista, porque formalmente hablando siempre se consideró que era una reforma a la Constitución del 33, no una nueva Constitución, aun cuando materialmente sí era un texto constitucional diferente. Después vamos a explicar este punto. Y de acuerdo a la lógica del gobierno, este proyecto debía ser sometido a plebiscito. Por lo tanto, el decreto ley 461 del 30 de agosto del 25 convoca al plebiscito cuyo procedimiento estaba contenido en el decreto ley 462 del mismo día, del mismo año, que señalaba que existían 3 votos entre los cuales el elector debía elegir, valga la redundancia. El voto rojo, que era aprobar la propuesta del gobierno; el voto azul, mantener el régimen parlamentario con ciertas limitaciones, parlamentarista en realidad; y el voto blanco, que rechaza ambas opciones y obliga a buscar otra fórmula.
¿Cómo funcionaba esto? Hasta 1957, para que ustedes entiendan, no existía cédula única, sino que uno tenía que sacar un papelito correspondiente a su candidato, meterlo en un sobre e introducir el sobre en una urna, ¿ya? Lo que significaba que había problemas como acarreo, cohecho y otros fenómenos que con la cédula única virtualmente desaparecen. Se introducía este papelito en la urna y después se debía contar. ¿En qué consistía el proyecto? El presidente de la República, en primer lugar, retomaba el control político como órgano colegislador, podía designar y destituir ministros a su entera voluntad, sin tener que estar pasando por la presión del legislativo con fenómenos tan simpáticos como la rotativa ministerial. Como dije, si alguna vez hacemos un podcast o un episodio sobre la República Parlamentarista, vamos a explicar en detalle esto. Pero el tema es que ese tipo de fenómenos desaparecían porque el control sobre el gabinete volvía a manos exclusivas del presidente. Por otra parte, tenemos que se separaba la iglesia del Estado, se establecía la libertad de culto, el Estado dejaba de ser católico, apostólico y romano, se le pagaba a la iglesia una compensación equivalente a 2.500.000 pesos de la época, se consagraban derechos sociales de carácter laboral, que era una cosa inédita en el constitucionalismo chileno, y a nivel mundial era bastante pionero, porque solamente la Constitución de Querétaro, vale decir la Constitución mexicana de 1917, y la famosa Constitución de Weimar de la Primera República Alemana de 1919 contemplaban esa clase de derechos de rango constitucional. Por lo tanto, nuestro constitucionalismo se colocaba en la primera plana del derecho mundial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué otro tipo de reformas importantes tenía esta, entre comillas, reforma constitucional a la Carta del 33? Establecía los tribunales administrativos, establecía el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, vale decir, por mucho que hubiera una norma legal perfectamente aprobada, si ésta no cumplía con los parámetros propios de la Constitución, podía declararse su inaplicabilidad. Se extendía el periodo presidencial a 6 años, antes era 5, el senatorial de 6 a 8 y el de diputados de 3 a 4 años. Vale decir, un proyecto constitucional que era relativamente moderno, también establecía los decretos con fuerza de ley, que eran otro tema vanguardista porque eran imitados respecto de la Constitución checoslovaca del año 20, o sea, nuevamente era una constitución que por una parte estaba muy a la vanguardia en materia de derecho constitucional de la época, y que además de alguna forma era una constitución hecha a la medida del presidente Arturo Alessandri, que básicamente logró, como ya no tenía un Congreso que lo desbaratara todo y tenía hasta ese momento la presión militar a su favor, logró imponer casi todas sus posiciones, salvo el tema de los decretos con fuerza de ley, que fue, ¿cómo se llama? Un tema bastante más discutido. Se concurre a elecciones para fines de agosto del año 25. El voto rojo del proyecto del gobierno obtuvo el 94,8% de los votos, equivalente a 127.483 preferencias. El voto de parlamentarismo obtuvo 5.448 votos, equivalente al 4,1%. Y el voto blanco, vale decir, rechazar ambas propuestas y partir nuevamente de cero, el 1,11%, equivalente a 1.490 votos. Vale decir, ganaba la opción del gobierno, pero se presentaron ciertos reclamos, particularmente el procedimiento de aprobación, por razones que de alguna manera las sugerimos recién. Como por ejemplo, los votos en distintos colores por opción hacían virtualmente imposible que el sufragio fuera realmente secreto, ¿ya? En una época que hay que entenderlo, hoy día resulta un poco obvio decirlo, pero en esos años el cohecho y otro tipo de vicios electorales y delitos electorales eran pan de cada día, justamente por no existir cédula única, ¿ya? Las cámaras de votación no eran cerradas, a diferencia de hoy día que la cámara secreta, en teoría, uno tiene una cortinita que puede cerrar cuando vota. Los que llevamos muchos años votando sabemos cómo funciona. Por lo tanto, tampoco había total normalidad a la hora de decidir. A ver, uno sabe que el común de la gente cuando va a votar tiene la decisión más o menos tomada, pero siempre hay que tener el resguardo de que la gente pueda decidir en el minuto, y aquí no se cumplía.
Había una situación además de normalidad donde dijimos que la oposición estaba controlada porque había militares que estaban respaldando al presidente Alessandri, y además campaña electoral hubo poca y cargada para el gobierno. Por ejemplo, la única campaña radial, la radio había nacido en Chile el año 22, que se hizo durante ese periodo fue un mensaje presidencial por radio difundiendo las bondades de la nueva constitución o de la reforma constitucional. Pero además de las críticas procedimentales y de convocatoria, aproximadamente un 45% del padrón habilitado, que no era tan anormal para esa época, pero que presentaba ciertas dudas sobre el respaldo popular al nuevo proyecto, hubo críticas posteriores relativas a la aplicación de la reforma o nueva Carta Fundamental que el constituyente de 1925 no previó. Por ejemplo, los tribunales administrativos, y este tema es un tema que es de mucho interés en materia de historia del derecho, de derecho constitucional y de derecho administrativo, por la interpretación que se dio a la norma contenida en el artículo 87 de la Constitución del 25, que hablaba sobre los tribunales administrativos. ¿Por qué? Porque estos tribunales administrativos requerían de una ley complementaria que nunca se aprobó. Por lo tanto, la disposición no fue aplicada y el Poder Judicial dejó a los particulares completamente desprotegidos ante los abusos del Estado. Vale decir, si un particular demandaba al Estado por su responsabilidad administrativa, el Poder Judicial declaraba que no era competente porque era competencia de los tribunales administrativos que nunca se implementaron en Chile. Y de hecho, esa fue la interpretación unánime que dio la judicatura chilena desde 1925, y hay varios casos al respecto, hasta 1967, cuando, no me voy a extender en esto, pero cuando se produce la histórica causa caratulada señor juez de letras de Melipilla con el presidente de la República, donde el juez de letras de Melipilla invierte la lógica diciendo, bueno, aquí no podemos seguir en la anomia, y resuelve contra el Estado de Chile. ¿Qué otro problema de aplicación práctica tuvo la Constitución del 25? Por ejemplo, dijimos la propuesta de la decretos con fuerza de ley, que había sido una idea del presidente Alessandri, no fue contemplada en el texto final de la reforma, pero se siguió aplicando, de hecho, sin tener respaldo constitucional, lo que constituye una situación absolutamente fuera de foco, fuera de norma, hasta la aprobación de la Constitución de 1980, en que recién se viene a dar validez constitucional a los decretos con fuerza de ley. O sea, entre 1925 y 1980, ni siquiera se hizo valer el principio esencial del derecho público de que solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Tampoco se aplicaron normativas alusivas a la indemnización por error judicial, pero en general la carta fue más bien acogida por la sociedad chilena, entendiendo, como dijimos, que era una reforma, y se aprobó, como dijimos, en plebiscito, y se promulgó en el desaparecido Salón de los Espejos de la Moneda, que desapareció después del bombardeo del año 73, y se promulga por el presidente de la República el 18 de septiembre del 25, entrando en vigencia un mes corrido después. Dos hechos curiosos para rematar esta breve y triste historia de la Constitución del 25. Primero, tal como lo dijimos, en estricto rigor lo que se aprobó y se promulgó era una reforma constitucional a la Constitución de 1833. O sea, podríamos decir, extremando mucho el formalismo, que la Constitución de 1833 reformada rigió hasta 1973 al menos, si no es que hasta los años posteriores con la dictación de las actas constitucionales, o hasta el 11 de marzo del 81 con la entrada en vigencia de la Constitución actualmente vigente. ¿Ya? Y eso es un tema que es muy curioso, de las curiosidades que tiene nuestro país, una muy importante. Y en segundo lugar, que curiosamente, quien debió ser el gran ganador político de la imposición de la nueva Constitución era Arturo Alessandri, que logró imponer la mayor parte de sus ideas en el texto, que había logrado derrotar a la bacanal parlamentaria, como decía él en sus discursos, y que había vuelto triunfante de su autoexilio en Italia. Sin embargo, curiosamente, no alcanzó a gozar de sus beneficios porque a muy corto andar, muy corto andar, sufrió un fenómeno muy curioso y muy chileno, que fue que uno de los mismos militares que lo había respaldado
le empezó a, dicho en chileno, hacer la cama. Su ministro de guerra, el coronel Carlos Ibáñez, lo transformó a su vez en una especie de presidente inútil y lo forzaría a renunciar nuevamente para empezar a consolidar su camino a la presidencia, donde llegaría el año 27 y donde curiosamente perseguiría a Alessandri y lo enviaría nuevamente al exterior. Y curiosamente, el texto práctico de la Constitución del 25, o de la reforma constitucional, si nos ponemos formalistas, solamente llegaría a entrar plenamente en vigencia, y no solamente como un documento, sino que imperaría en términos reales recién a fines de 1932, cuando la persona que asumió la presidencia de la República en esa fecha fue Arturo Alessandri Palma. Y bueno, este tema de índole jurídico, histórico y político, por supuesto, ha sido el de la plebiscito y la entrada en vigencia de la Constitución del 25, o reforma constitucional del 25, ha sido el tema del podcast de hoy, que como dijimos debería ser el último al menos en un par de semanas, que vamos a descansar de este tema, pero en contrapartida, porque Estudio 6 no descansa, vamos a retomar los episodios el próximo lunes con un tema que ya hemos anunciado, que es en el fondo el Santiago prehispánico, y ya cuando vean el episodio van a entender a qué nos referimos. Vamos a seguir con nuestro Cinema Estudio 6. Este viernes retomamos los clásicos para hablar de un auténtico clásico de la historia del cine de la década del 40 y una película que, si bien parece que no ha resistido también el paso del tiempo, sigue siendo un referente en temas de películas románticas. Y hemos estado siguiendo ciertos consejos al respecto, y ya hemos sacado un short sobre ciertas efemérides. Vamos a tratar de hacerlo con cierta regularidad, al menos uno por semana, sacar un short en algún minuto durante un día, que sea sobre una efeméride o sobre algún evento en curso vinculado a la historia. Por ejemplo, eventualmente, sin perjuicio de que vamos a tener un episodio festivalero en la previa del Festival de Viña, que no sabemos si se va a celebrar, pero en caso se celebre o no, nosotros sí vamos a sacar un episodio festivalero, y probablemente, si es que se celebra el festival, vamos a sacar un pequeño short de algún tipo de raconto sobre el festival y su historia, y su riquísima historia. Así que tenemos material para por lo menos un tiempo más siguiendo en el canal. Como siempre, agradecer a nuestros aliados, como Media Partners, como me dijeron ayer, Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples. Los encuentran en YouTube y en Spotify. Newen Digital, la asesoría digital que tu negocio necesita para crecer en Internet. Dejamos siempre de todas formas nuestro flow en la descripción del video, de cada video subido al canal, pero también quiero ser enfático. Más allá de que yo feliz, por supuesto, y todos felices de recibir las colaboraciones para seguir dándole continuidad al canal, pero no nos olvidemos de quienes lo han perdido todo, o han sufrido a lo mejor, o conocen a alguien que ha perdido cosas durante esta catástrofe del incendio de Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana, y no pierdan la oportunidad de colaborar con lo que puedan. Particularmente vuelvo a recomendar las cuentas de bomberos, sus redes sociales las han difundido, y el desafío Levantemos Chile, que están tratando de desempeñar una labor heroica en un momento tan difícil y tan complicado. Nuevamente también un abrazo fraterno y gigante a todas esas personas que a lo mejor lo han pasado muy mal en estos días producto de esta calamidad del incendio. Deseo que ojalá nadie quien escuche esto lo haya pasado, pero si se da el caso, nuestro mayor abrazo fraterno, el mayor cariño. Ojalá estos podcasts sirvan de alguna manera para que tengan algo más en qué pensar mientras están en estos momentos difíciles, y que puedan salir adelante, porque después de todo hay que tratar de que la vida siga. Eso, un abrazo grande, y seguimos como siempre en Estudio 6, el canal de las historias con historia. Hasta pronto.